El Cantar de los Nibelungos es un poema épico de la Edad Media escrito en torno al siglo XIII de origen germánico. Este cantar de gesta reúne muchas de las leyendas existentes sobre los pueblos germánicos, mezcladas con hechos históricos y creencias mitológicas que, por la profundidad de su contenido, complejidad y variedad de personajes, se convirtió en la epopeya nacional alemana, con la misma jerarquía literaria del Cantar del Mío Cid en España y el Cantar de Roldán en Francia. En el Cantar de los Nibelungos se narra la gesta de Sigfrido, un cazador de dragones de la corte de los burgundios, quien valiéndose de ciertos artificios consigue la mano de la princesa Crimilda. Sin embargo, una indiscreción termina por provocar una horrorosa cadena de venganzas. El traidor Hagen descubre que Sigfrido no es invulnerable por haber sido bañado con la sangre del dragón Fafnir, salvo en una pequeña porción de su espalda donde se depositó una hoja de tilo y la sangre no tocó su piel. Aprovechando este punto débil, le mata a traición en un arroyo. Pocos años después, Crimilda se refugia en la corte del rey Etzel, Atila, al acceder a casarse con él y deja pasar el tiempo hasta que en un banquete convocado por Etzel, tras una horrenda carnicería, Crimilda consigue vengarse. Sus hermanos Heiselher y Gernot son asesinados y Gunther y Hagen capturados. Finalmente ordena decapitar a su hermano Gunther, buscando la forma de conseguir que Hagen confiese dónde ocultó el tesoro de los Nibelungos, pero al negarse este, Crimilda toma la espada de Sigfrido y lo decapita. Hildebrando de Berna y el rey Etzel contemplan la escena, y Hildebrando, entrando en cólera por la vil muerte del aguerrido Hagen, toma su espada y corta a Crimilda en dos. Beowulf es un poema épico anglosajón anónimo que fue escrito en inglés antiguo en verso literativo. Cuenta con 3182 versos. Tanto el autor como la fecha de composición del poema se desconocen, aunque las discusiones académicas suelen proponer fechas que van desde el siglo VIII al siglo XII después de Cristo. La obra se conserva en el Códice Nowell o Cotton Vitellius y dada la fama del poema, a pesar de que convive con otras obras en el mismo manuscrito, este se ha dado en llamar manuscrito de Beowulf. Aunque el poema no tiene título en el manuscrito, se le ha llamado Beowulf desde el principio del siglo XIX. Se conserva en la Biblioteca Británica. Tiene dos grandes partes. La primera sucede durante la juventud del héroe Gauta, o Gaeta, en algunas traducciones Godo, que da nombre al poema, y narra cómo acude en ayuda de los daneses o jutos, quienes sufrían los ataques de un Jotun gigantesco llamado Grendel, y tras matar a este se enfrenta a su terrible madre. En la segunda parte, Beowulf ya es el rey de los Gautas y pelea hasta la muerte con un feroz dragón. Su importancia como epopeya es equiparable a la del Cantar de los Nibelungos germano, el Cantar de Miocid español, la canción de Roldán francesa o el Lebor Gabála Eren, libro de las conquistas de Irlanda. Durante el siglo XX se han realizado incontables estudios y debates en torno a distintos aspectos de este poema. Adoración a los dioses nórdicos. Las tribus hermanas nunca o rara vez tuvieron templos en el sentido moderno de la palabra. La Blot, la forma de adoración practicada por los antiguos pueblos germanos y escandinavos, se asemejaba a aquella de los celtas y los baltos. Podían ocurrir en arboledas sagradas. También podían tomar lugar en un hogar o en un simple altar de piedras apiladas conocido como Hogr. Sin embargo, parece que hubo otros importantes centros tales como Skillingesund, Lajr y Gamla Uppsala. Adán de Bremen afirma que hubo un templo en Uppsala con tres estatuas de madera que representaban a Thor, Odir y Freyr. Aunque parece que ha existido un tipo de clero, nunca tomó el carácter profesional y semi-hereditario de la clase druídica celta. Esto fue porque su tradición chamanística, el Seidir, era mantenida por mujeres, las volvas. Se dice generalmente que el rol del rey germano evolucionó de un oficial sacerdotal. Este rol del rey estaba en línea con el rol general del Godi,
que era la nobleza de un grupo de familias afines y quienes administraban los sacrificios. Solo ha quedado un testimonio de sacrificios humanos en la narración que hace Ahmad ibn Fahlan de un entierro en barco rus en el que una joven esclava se prestó a acompañar a su señor al otro mundo. Referencias menos directas son dadas por Tácito, Saxo Grammaticus y Adam von Bremen. El Heimskringla cuenta cómo aún el rey de Suecia sacrificó a 9 de sus hijos en un esfuerzo por prolongar su vida hasta que sus súbditos consiguieron impedir que matara al último de ellos, Egil. Según Adam de Bremen, los reyes de Suecia sacrificaban esclavos varones cada 9 años durante los sacrificios de Yule, la fiesta del solsticio de invierno, en el templo de Uppsala. Los suecos no solo tenían derecho a elegir sus reyes, sino también a deponerlos, y se dice tanto de Domalde como de Olof Tratalja, que fueron sacrificados tras años de hambruna. Odín era asociado con la horca y una práctica posible de sacrificios odínicos por estrangulamiento tiene cierto apoyo arqueológico por la existencia de cuerpos perfectamente preservados por el ácido de las turbas de Jutlandia, que luego fue tomada por los daneses, en las cuales eran echados una vez estrangulados. Sin embargo, no existe ningún relato escrito que interprete específicamente la causa de dichos estrangulamientos. La religión nórdica y el cristianismo. Un problema importante de la interpretación de esta mitología es que los informes más cercanos que se tienen del periodo previo al contacto fueron escritos por cristianos. Por ejemplo, la Edda Menor y la Heimskringla fueron redactadas por Snorri Sturluson en el siglo XIII, cuando Islandia llevaba ya 2 siglos cristianizada. Todas las sagas provienen de Islandia, una pequeña y remota isla, pero incluso bajo aquel clima de tolerancia religiosa, Snorri fue influido por un punto de vista especialmente cristiano. La Heimskringla provee algunas interesantes aclaraciones a este problema. Snorri presenta a Odín como un líder militar humano procedente de Asia que adquiere poderes mágicos, conquista Suecia y a su muerte se convierte en un semidios. Teniendo rebajada la divinidad de Odín, Snorri cuenta entonces la historia del pacto que celebra el rey de Suecia aún con él. A fin de prolongar su vida, aún debía sacrificar a su hijo. Más tarde, en la Heimskringla, Snorri registra detalladamente cómo los convierte al cristianismo, tal como Olaf Haraldsson, Olaf II el Santo, convirtió brutalmente a los noruegos a la fe cristiana. En Islandia, tratando de evitar una guerra civil, el parlamento islandés votó a favor del cristianismo, pero toleró el paganismo en la privacidad de cada hogar. Suecia, por otro lado, tuvo una serie de guerras civiles durante el siglo XI, las cuales terminaron con la quema del templo de Uppsala. En Inglaterra, la cristianización ocurrió temprana y esporádicamente, muy rara vez mediante la fuerza. La conversión mediante coerción fue poco utilizada en las áreas donde su éxito fue limitado, y los dioses nunca se volvieron maléficos en la opinión popular de la mayor parte de Escandinavia. 2 asentamientos centralmente localizados y lejos de ésta adoraba a los dioses nórdicos. No obstante, la conversión no ocurrió de la noche a la mañana. El clero cristiano hizo lo sumo posible para enseñar al pueblo que los dioses eran demonios. Aislados, pueden ilustrar cuánto tomó la cristianización. Estudios arqueológicos de tumbas en la isla sueca de Lovön han demostrado que la cristianización duró entre 150 y 200 años, además de ser este un emplazamiento cerca de reyes y obispos. Asimismo, en la concurrida zona comercial de la ciudad de Bergen fueron encontradas muchas inscripciones rúnicas que datan del siglo XIII, entre las cuales figuran las inscripciones de Braigen. Una de ellas dice: puede que Thor te reciba, puede que Odín sea tu dueño, y otra es un Seid, la cual dice: tallo runas curativas, tallo runas salvadoras, 1 vez contra los elfos, 2 veces contra los trolls, 3 veces contra los Jotuns. La segunda también menciona a una valquiria peligrosa, Askal Valkyria,
que probablemente sea una variante para Skogul. Por lo demás, hay pocos informes desde el siglo XIV al siglo XVIII, excepto por el clero, tal como Alus Magnus escribió acerca de las dificultades de extinguir las antiguas creencias. La historia que se relaciona con el cantar de Thrym parece que ha sido excepcionalmente resistente, así como la romántica historia de Habar y Signy, y versiones registradas tanto del siglo XVII incluso en el siglo XIX. En los últimos siglos, folcloristas suecos documentaron creencias del pueblo en cuya superficie muchas tradiciones de los dioses de la mitología nórdica sobrevivieron. Sin embargo, las tradiciones se alejan del sistema cohesivo de los relatos de Snorri. Muchos dioses habían sido olvidados y solo Odín y Thor figuraban en numerosas leyendas. Freya es mencionada algunas veces y Balder sobrevive en leyendas acerca de topónimos. Otros elementos en la mitología nórdica sobrevivieron sin que fuesen tomados como componentes de esta, especialmente en lo concerniente a los seres sobrenaturales del folclore escandinavo. Además, las creencias nórdicas relacionadas con el destino han permanecido firmes hasta los tiempos actuales. Dado que el infierno cristiano guardaba semejanza con las representaciones de la muerte en la mitología nórdica, se tomó prestado uno de los nombres de las creencias antiguas como Helviti, traducido como castigo infernal. Algunas de las tradiciones de Yule fueron preservadas, como la tradición sueca de sacrificar un cerdo o lechón en Navidad, que originalmente hacía parte del sacrificio a Frey. Los dioses germánicos y los temas más importantes de la mitología nórdica han dejado indudablemente vestigios y herencias tanto en el vocablo moderno como en las culturas contemporáneas. Entre las más importantes, los nombres de los días de la semana en inglés, alemán y lenguas escandinavas. También cabe señalar que el músico alemán Richard Wagner se inspiró en los temas y personajes de la mitología nórdica para escribir los libretos de varias de sus óperas, en especial la tetralogía El Anillo del Nibelungo. El Premio Nobel de Literatura de 1955, Halldór Laxness, publicó en 1968 la novela Bajo el glaciar, la cual aborda desde la ficción elementos del cristianismo en una comunidad islandesa. Asimismo, el escritor J.R.R. Tolkien tomó los mundos y razas de la mitología nórdica para su saga de temática fantástica El Señor de los Anillos. Esto marcó todo el género de fantasía épica posterior, caracterizado precisamente por el uso recurrente de elementos de esta mitología, rescatando la imagen de los altos elfos como seres de gran belleza y orgullo. Para finalizar, el punto de referencia más importante para la mitología nórdica son los cómics de Marvel, en los cuales se retoma a los Aesir como eje primordial de muchas de sus películas y recuperando a Thor como un héroe protector de la humanidad que combate contra todo tipo de monstruos gigantes.